Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente a nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y el jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Algunas veces no podemos evitar, ¿por qué no podemos volver a consumir jamás? Sabemos que se debe a que somos adictos, pero ¿por qué fue así para nosotros? La respuesta es que en algún momento de nuestra carrera de consumidores traspasamos lo que se llama nuestro punto de tolerancia. Cuando cruzamos este punto, pasamos de una condición en la que podíamos tolerar el consumo a otra en la que no podíamos tolerarlo en lo absoluto. Después de ello, si consumíamos una dosis, acabábamos más pronto o más tarde intoxicados. Cuando ahora pienso en la sustancia, pienso en ella como en algo que nunca volveré a tolerar. Bueno, aquí hay una serie de... Aquí están utilizando parte del lenguaje que utiliza nuestro libro AA. Vamos a hacerle algunas correcciones. Dice, algunas veces no podemos evitar, ¿por qué no podemos volver a consumir jamás? Algunas veces no podemos evitar, ¿por qué no podemos dejar de hacer lo necesario para poder no volver a consumir jamás? ¿Verdad? Es el cambio que debemos experimentar. Esto, como lo dice aquí, no podemos evitar pensar, ¿por qué no podemos volver a consumir jamás? Nuestro estado actual es la negación de esta afirmación. Como estamos, lo que no podemos es no dejar de consumir, ¿verdad? Que es lo contrario de no volver a consumir jamás. Por aquí se cuela el error con el que se toma la palabra impotencia en los grupos y en la terapia, ¿no? El primer paso, admitimos que éramos impotentes. Ellos lo interpretan como que no podemos consumir, ¿no? Ya sabiendo que somos adictos. Pero nosotros ya dimos la explicación de que lo que no podemos es no consumir. Para poder no volver a consumir jamás ni una dosis, ¿no? Para poder no volver a consumir, aquí están hablando absolutamente
Consumiendo una dosis, ya saben lo que sucede. Para poder no volver a consumir, tenemos que transformarnos de tal forma que podamos, que ya no produzcamos emociones que nos neguemos a vivir. Sabemos que se debe a que somos adictos. ¿Y por qué somos adictos? Porque no podemos no consumir. Por eso somos adictos. Porque y eso manifiesta el hecho de que nos negamos inconscientemente a vivir determinadas emociones. Ahora, pregunta, ¿por qué fue así para nosotros? ¿Por qué llegamos a ser adictos? La respuesta es que en algún momento de nuestra carrera de consumidores traspasamos lo que se llama nuestro punto de tolerancia. Aquí tal vez se estén refiriendo a cuando se presenta la compulsión física, dependencia física o pérdida del control, que ya les decía yo que antes se esperaba a que pasara eso para considerar a alguien como un adicto. Aquí en la etapa número 8 de nuestra tabla de la progresividad de la enfermedad, nos dicen, cuando empieza la fase crítica, dice pérdida del control. El adicto consume una pequeña cantidad y se despierta en él una apremiante necesidad de seguir consumiendo, la cual no termina hasta que está totalmente intoxicado. Ya les he dicho que en realidad esto sería una referencia que no es correcta, ¿no? En las pláticas anteriores hemos hablado de cómo identificar la enfermedad. Hablábamos de que éramos adictos desde antes del consumo, ¿no? Adictos en general. Ahora, que haya encontrado, que nos hayamos dado cuenta de que éramos adictos es otra cosa. Fue cuando ya hicimos contacto con el consumo, fue cuando nos dimos cuenta que nuestra negativa inconsciente a vivir determinadas emociones se manifestaba persiguiendo la verdad, persiguiendo que fuera verdad, que consumiendo algo no viviríamos esas emociones, etcétera, ¿no? Acá estaba viviendo. Por ejemplo, les mencioné que había una plática que hablaba del uso, el abuso y la adicción. Ahí ponían como razones de abuso. En nuestra guía, el primer paso, también van viendo esas etapas. En las dos últimas líneas del abuso, búsqueda de emociones placenteras o eliminación de emociones dolorosas, ¿no? Acá, lo que para el adicto llega a ser la emoción placentera antes de consumir es poder engañarse de que no está viviendo una emoción. Aquí le llaman displacenteras, ¿no? O sea que no, con esto no te dicen cuáles son, solo te dicen que no son placenteras. Entonces, nosotros tenemos un mecanismo de defensa. Ya vimos que la negación era un mecanismo de defensa. La negación inconsciente a vivirlas era un mecanismo de defensa. Acá tenemos todos experimentamos, dice, estas emociones. ¿Por qué a unos les afecta considerable más que a otros? ¿En qué radica la diferencia? ¿Por qué algunos desarrollan adicciones? Aquí cuando ponen desarrollan adicciones, los que van a desarrollar adicciones ya son adictos. Desarrollar adicciones para ellos es
ya que su adicción al consumo de las sustancias se manifieste. Son los que desarrollan adicciones, según como nosotros lo hemos estudiado, son los que ya son adictos, son los que tienen la necesidad para sobrevivir, ¿verdad?, de negarse a vivir, negarse sin darse cuenta a vivir determinadas emociones. Dice aquí nos ponen una teoría de que la capacidad de expresar las emociones causa una mayor o menor afectación en nuestra vida, según aquí nos ponen en el manejo de las emociones. Nuestra dificultad está en el manejo de las emociones, y aquí nos presentan la teoría de que nosotros tenemos una menor capacidad de expresar las emociones. Muchas veces las guardamos, las reprimimos. Tal vez esto habría que modificarlo, y es una menor capacidad de vivir determinadas emociones. ¿Y podemos ser adictos a todo? El que es potencialmente adicto, el que es adicto a algo, es potencialmente adicto a cualquier cosa. Vamos a ver, hay adicciones de consumo, aquí le nombran así, o de conducta, ¿no? Los comedores compulsivos, los jugadores compulsivos, los compradores compulsivos. Hay un montón de tipos de adicciones, ¿no? Aquí dice, si tuviéramos mayor capacidad para manejar las emociones, tendríamos más estabilidad emocional y lograríamos un desarrollo, pues, que pudiera más seguir su camino y que no truncara lo que en un momento tuvimos como proyecto. A menor capacidad, pues surgen conductas que son autodestructivas. Aquí señalan no solo las adicciones, las relaciones destructivas, la delincuencia, la violencia, las adicciones. Aquí, aparte de las adicciones, me ponen la anorexia o la bulimia. Esos son trastornos de la conducta alimenticia que también acaban siendo adicciones, ya viéndolo a fondo, ¿no? Y aquí nos dice que tenemos adicciones de proceso y de sustancias, y aparte separan la anorexia y la bulimia, que también es una adicción. Y estas que nos ponen de proceso serían de conductas. Por ejemplo, tenemos los workaholics, que le llaman los trabajadores compulsivos, ¿no? Los que utilizan para negarse a vivir determinadas emociones el trabajo, la pérdida de control en el trabajo, etc. También pues, podría utilizarse el deporte, el sexo, los juegos de azar. Estos son los ludópatas, las compras. Aquí, esto parece que lo hicieron recientemente, porque aquí aparece ya el internet en general, Ahora en lo particular, pues es más fácil andar cargando un telefonito que una computadora. Y se vuelve un adicto alcohólico, fácilmente se vuelve adicto a un teléfono, O sea, ya lo toman como adicción también. Ya, mijo. Si no, si es algo que no puedes dejar de hacer, ¿cuál es la característica? La impotencia, el no poder no hacerlo, ¿no? Sí. Yo tengo una duda, José Adicto. Adelante. Tengo una duda, padrino. En este tipo de conductas que no son propiamente con la sustancia, si no se recurre a una terapia de psicoterapia espiritual o algún tipo de ayuda, ¿se puede suprimir el síntoma? No. Para suprimir cualquier síntoma
tienes que suprimir la causa, amigo. Nunca vas a poder suprimir un síntoma sin suprimir la causa. Entonces es necesario recibir terapia. Sí. Sí. Oye, padrino, yo tengo otra pregunta. Por ejemplo, ahorita estás mencionando otro tipo de adicción. Para nosotros, o para mí, yo sé que antes de consumir ya era adicto. Se presentó el síntoma y se manifestó de una manera más extrema. Más sin embargo, yo ya era adicto. Es un conjunto, esa adicción se produce por lo que pienso de la vida. ¿Es un estado mental o es? No. Todos calificamos la vida equivocadamente, la calificamos, producimos emociones difíciles de vivir. Todos, los adictos y los no adictos. Los no adictos la viven. Los adictos se niegan sin darse cuenta a vivirlas. Y se manifiesta. Pero todos producimos emociones a través de pensamientos incorrectos. ¿Por qué son incorrectos e incompletos? Porque pues no tienen como fundamento, como sustento la realidad que subyace a la realidad aparente en la que todos nos movemos y que es la única que conocemos hasta el momento en que empezamos a trabajar aquí con esto. Sí. Padrino, ¿en qué te puede afectar el ser adicto al celular, por ejemplo? ¿En qué te puede afectar? Pues a ver, vamos a ver, el ser adicto al consumo de sustancias te trae efectos negativos en las distintas áreas de tu vida. Una persona adicta al celular, por estar con el celular, en primer lugar esas cosas se deben de utilizar como un medio para un fin, ¿no? Cualquier herramienta tecnológica, incluyendo las computadoras. Si no puedes dejar de estar todo el día con esa madre, pues no vas a poder hacer lo que tienes que hacer, mijo. La vida se vuelve inmanejable y cabe ahí esa parte. No te puedes hacer responsable. Oiga, padrino, por ejemplo, en el caso de la codependencia, una persona podría decir, no, pues... Es una adicción, otra adicción. Ok. Es otra adicción, exactamente igual. Dice, sí, pues le va a causar efectos nocivos a... Porque, por ejemplo, mi esposa no es adicta a eso, pero no debe... ¿Quién sabe si no se adicta, mijo? Tal vez sí se adicta. Pero ella tomada y todo, pero no le gusta la bebida. No, adicta al celular, ¿no? Sí, no deja así. Pues entonces es adicta. Vamos a dejar de considerar que los adictos son los adictos al consumo. Adicto hay una definición general de adicción en la cual cae la inmensa mayoría. Es más, yo al ver a una persona, mijo, con una gran probabilidad de no equivocarme, le puedo decir que es adicta. No adicta al consumo. No exclusivices esa palabra para los adictos al consumo. Tu familia que vino aquí el otro día, todos son adictos. Eso te lo digo con gran probabilidad de no equivocarme. Sí, padrino, en mí como enfermo adicto a las sustancias, puedo caer en la enfermedad cruzada. Por ejemplo, la sustitución de cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita se habla de un teléfono, puede ser una relación destructiva, pueden ser varias cosas. ¿Por qué? Porque es algo que me estoy llevando a vivir. Por ejemplo, si me clavo en lo que es esto, pues es una fuga de no estar pendiente de mis emociones, de lo que está ocurriendo, de integrarme con el todo, porque puedo estar perdido ahí sin darme cuenta de la vida. Entonces, son para mí como esta enfermedad que padecemos o padezco, dicen pues que es potencialmente adicto a todo, ¿no? Entonces, en esta parte, pues yo debo de cuidar esa área. Y antes de que te vayas al todo, aquí nos señalan adicciones de sustancias, o sea, de consumos, y otra de procesos, de actitudes. Vamos,
el que es adicto a una sustancia es potencialmente adicto a cualquier otra sustancia. Y también es potencialmente adicto a conductas adictivas. Entre nosotros aquí vemos cómo las personas se vuelven, por ejemplo, hay adicciones que no logramos eliminar, ¿no? Tenemos el tabaquismo, que es muy difícil, la adicción al café, pero también tenemos adictos a la Coca-Cola, mijo. Sí. Hay gente que toma Coca-Cola, no puede dejar de tomar Coca-Cola. Aquellos que no pueden dejar de estar tomando un líquido siempre se llaman dipsómanos. Presente. Presente. Sí, dipsómanos. Y hay gente que no puede estar sin si lo utilizas como un medio para un fin, está bien, ¿no? Eso me lo enseñaron con respecto a las computadoras. Yo tuve un maestro que pues, la computadora la empiezas a usar sin saber para qué, y empiezas a imprimir miles de hojas, pero no sabes bien cuál es la utilidad que te va a proporcionar, ¿no? Y ahorita estamos en gran riesgo ante la aparición de estas tecnologías, hijo, de caer en esa situación, ¿no? Si no se utiliza para lo que se debe de utilizar, ya está uno desarrollando un proceso de adicción, porque se están utilizando para algo que no sirve absolutamente para nada, ¿no? Sí, no. Y te evita desarrollarte en otras áreas, ¿no, mijo? Bueno, acá me manejan esto, que el enfrentarnos, el vivir las emociones, a ellos lo van mencionando como mayor o menor capacidad de expresar las emociones, ¿no? Hay una cosa que le llaman hipersensibilidad emocional. Cuando un estímulo te produce una emoción más fuerte de la que debería corresponder a ese estímulo. Y también hay un adormecimiento emocional. Cuando un estímulo te produce una emoción menos fuerte que la que correspondería a ese estímulo. Estas cosas también se van modificando. Por ejemplo, las personas que han vivido situaciones difíciles, se me ocurre entre ellas el encarcelamiento, como mecanismo de defensa, se pueden volver, pueden reaccionar difícilmente, pueden reprimir la expresión o lo que sienten en cuanto a las emociones, ¿no? Tú, Tyson, interrumpimos la cosa, mijo. Sí, bueno, a lo que iba, ¿no? Cuando las actitudes y todas estas cosas, porque ahorita estoy en un proceso, ¿no? De, ¿cómo se llama para eso? Lo que aquí hacemos, un proceso de, no de recuperación, sino de habilitación. Entonces, estarme preparando para todas estas cosas, porque es muy fácil para mí perderme, ¿no? Como lo llamamos, esa parte de estar en el mundo sabiendo que no soy el mundo, y es donde tengo que tener también mucho cuidado, porque sabiendo la magnitud de la enfermedad, el apego a las cosas y todo esto, pues sí puedo tener la enfermedad cruzada, pero ¿por cuánto tiempo? Porque después aparecen síntomas. Claro. Eso también es sí, no, dice, eso lo tenemos en una plática, ¿no? Dice, el que es adicto a una sustancia es potencialmente adicto, es lo que llaman la adicción cruzada. Y luego nos dicen que también el estar viviendo esa otra adicción te llevará de nuevo a la sustancia, ahí le llaman de preferencia, no le vamos a llamar de preferencia, a la situación, a la sustancia de impacto que te empezó a hacerte posible dar cuenta que tenías el problema, ¿no? Sí. Oye, padrino, esa parte, por ejemplo, yo sé que tú aquí nos has dicho, abran la mente para darse cuenta de cómo vamos avanzando, cómo se va avanzando esto y cómo se maneja aquí. A mí en algún momento me dijeron,
un psiquiatra para mí en lo personal muy bueno, me ayudó mucho, en su momento me ayudó. Él me decía que yo padecía trastornos que no solamente era a la adicción a la sustancia, sino que yo era adicto a muchas otras cosas más, a la hiperactividad, que era adicto a la ansiedad, que era adicto... A ver. Ahí no es adicción a la ansiedad, sino trastorno de ansiedad. Ah, muy bien. No es adicto a la hiperactividad. Esa ya no entra. No, ya son trastornos separados. No es adicción a eso. Es déficit de atención, la hiperactividad, ¿no? Ya les dije que los que tenemos este trastorno mental, enfermedad mental, que ahora se llama trastornos de personalidad y que están en un manual catalogados, no solo tenemos el de la adicción, que está ahí como un trastorno ya bien identificado, tenemos también muchos otros, compañeros, ¿no? Muchas veces es muy difícil diagnosticar cuáles tenemos. Tenemos el narcisismo, el trastorno de ansiedad, podemos tener el trastorno obsesivo compulsivo, que es el famoso TOC. Aquí hemos tenido compañeros, podemos tener la esquizofrenia, podemos tener muchos otros. Como causa que ayuda a que se desarrollen los otros, o muchas veces como consecuencia del consumo, mijo, ¿no? Podemos tener psicosis por consumo, mijo. Pero son distintos. O puede llegar el momento en que tenemos tantos y tan difíciles de establecer. Ya vieron el manual de DSM-5 en la clasificación internacional, te pone una serie de síntomas. Sí. Y hay muchas veces que son tan difíciles y son tantos que te pueden diagnosticar trastorno de personalidad indeterminado. Y un doctor te puede llegar a diagnosticar como ya sin posibilidad de recuperación. Cosas irreversibles. Sí, o sea, ya no puedes desplazarte como... Sí, fíjate, la adicción es una respuesta a un malestar existencial, ¿no? Malestar existencial, que es determinar que tú tienes un malestar en tu existencia, en tu ser, es lo que determina tu mente de lo que vives. Está inquieto, irritable, descontento, ¿verdad? Está desadaptado de la vida, está en plena fuga de la realidad, ¿no? ¿Quién es el que determina que uno esté mal en la existencia, en la vida? El ser es anterior al existir, ¿no? ¿Quién es el que determina uno? Pues uno mismo, ¿no? Cómo catalogas lo que vives, y aparte la incapacidad para vivirla. Las adicciones son respuestas de inconformidad y desafío, ¿no? Son respuestas de negación. Pero ¿cómo no caer en eso si todo el tiempo te están negando eso? O sea, ¿cómo no caer? Se le podría llamar como una borrachera seca. Pero ¿cómo no caer en eso? O sea, ¿cómo ya dejar de producir las emociones esas? Tú estás ahorita en una remisión forzada del consumo, porque no ha cambiado tu forma de ver la vida. Entonces por eso me preguntas con esa desesperación, ¿cómo no caer en eso? Pues no juzgando la vida buena o mala según las circunstancias, sino siempre sabiendo que es correcta, teniendo los principios espirituales de respaldo, mijo. Tú sigues, es muy difícil con el tiempo que llevas que hayan caído los condicionamientos, Todavía para nosotros decir que estamos bien o mal dependerá mucho de los condicionamientos que hemos vivido toda la vida, de aquello que tú hayas considerado, de el tener, el no tener, la imagen que tengas a los demás, el miedo que tienes de dejar esa imagen que crees que los demás tienen que de ti, el acabar con el que no eres, el ego, el falso yo.
y darte cuenta de que lo que eres pues es mucho más que eso. Pero ahorita pues es un proceso gradual y es poco tiempo para que nos demos cuenta de esto, ¿no, hijo? ¿Cómo no cae? Por eso la terapia en un principio molesta muchísimo, hijo. Molesta muchísimo. Fíjate, responden a una necesidad imperante de sentirse bien. No llega uno a sentirse bien. En la línea esa que a veces les pongo, del displacer o del dolor al placer o a la felicidad, uno llega hasta el punto medio de decir, puta, qué chingón es sentir o pretender sentir que la vida no te está dando de martillazos, que no es algo insoportable, una necesidad imperante. Sentirse bien para un adicto no es realmente un sentirse bien, es engañarte de que no te estás sintiendo tan mal, es embrutecerte para poderte decir que no estás tan mal. ¿Sí, Tyson? ¿Cómo dices que lo pone ahí que se llama? Imperante. No, un mal, ¿cómo decirlo? Es una respuesta a un malestar existencial. Es como lo que pones de ir en placer, ¿no? El malestar que me provoca creer que me identifico con esto, lo que no es, ¿no? Eso viene desde que tengo uso de razón, el sufrimiento, ¿no? Me identifico con lo que no es todo el tiempo. Sí, te identificas, y aparte te mueves en una realidad que no es la verdadera realidad, la realidad condicionada, la programación. Tanto tienes, tanto vales. Pues, y ahorita como no tenemos mucho, pues sentir que no vale uno mucho, pues a lo mejor hace que nos pongamos mal, ¿verdad? Entonces sería como algo así, lo de ir en hacer creer, o sea que yo siempre he creído que es lo mismo esto que es, y no es cierto, ¿no? O sea, siempre he vivido en esa mentira, ¿no? Sí, y tú, y rodeado de un montón de gente que piensa lo mismo, mijo, y que aparte de pensar eso, te ha programado de una manera desde todos los condicionamientos culturales, ¿no? Tuviste que tener una vida que hubiera podido ser filmada como un comercial de televisión para que encajaras perfectamente en lo que la sociedad piensa, en lo que tu familia te dice que deberías de tener, un trabajo donde te den una pensión, ¿no? Personas que nos quieren, mijo, ¿no? Querían meterse, pero no se pudieron meter, ¿no? No hubo chance. No hubo chance, no están nosotros, ¿no? Es que la gente considera que estar a la buena de Dios, que hay otra cosa que te da más protección, que es más, consideran que estar a la buena de Dios es estar completamente desprotegido. Sí, acuérdate, ¿no? O como aquellos que están preocupados por no tener dónde morirse, dónde caerse muerto, ¿verdad? Con todo el chingo de espacio que hay, pues te puedes caer muerto en cualquier lugar, güey, sin ningún pedo, cabrón. Pero tenemos tanto condicionamiento, tantas chingaderas nos han dicho, hijo, que nos hacemos llegar a creer. Responde a una necesidad. Aquí la palabra importante es imperante. Es el mandato ese que les digo yo, urgente, ¿no? Dicen, mira, por ejemplo, antes de que canalicen su negación a vivir, pretendiendo que consumiendo pueden no vivirla, pueden canalizarla de otra forma, siendo agresivos, pueden canalizarlo por alguna conducta, como el juego, las apuestas, los adictos al sexo, la depresión, ¿no? Desarrollan la anorexia, la bulimia, que a fin de cuentas es otra adicción. Son el lugar de expresión de una problemática humana más profunda, un vacío existencial. No son el lugar de origen. O sea, aquí están considerando la adicción ya como el síntoma,
Aquí cada vez que me ponen adicciones, están hablando del síntoma, del consumo. Y aquí me dicen, son el lugar de expresión, son el síntoma, ¿verdad?, de una causa más profunda. Generan deterioro psicológico, físico y emocional, el cual se transforma en dolor, vacío y un sinsentido de vida. Esto también podemos verlo al revés. Se producen, ¿verdad?, sí generan deterioro psicológico, físico y emocional, pero también se producen a causa de un dolor, de un vacío y de un sinsentido de vida. O antes se empieza a manifestar en las personas dolor, vacío y un sentido de vida que con el tiempo van generando un inevitable deterioro psicofísico, emocional, y si aparece el consumo, posiblemente ya se presenta el síntoma, pero la enfermedad, la causa ya está. Si aparece el consumo, se inicia el desarrollo de una adicción. Ellos están considerando como adicción la actividad adictiva, la actividad en el consumo. Y no están bien planteadas estas cosas, ¿no? ¿Cuáles son las emociones que insisto en cubrir utilizando más máscaras? No es que insisto en cubrir, que me niego a vivir. ¿Cuáles son las máscaras que utilizo para cubrir mis emociones? ¿En qué formas me niego yo a vivir esas emociones, ¿no? ¿En qué forma pretendo que no las voy yo a vivir? Todo eso en un proceso inconsciente. Antes que aparezca el presagio, es fácil tomar medidas preventivas. Lo que todavía es blando se derrite fácilmente. Ocúpate de las cosas cuando aún están formándose. Ordena las cosas antes de que reine la confusión. Aquí pusieron un pensamiento de Tao Te Ching, el del taoísmo. Pero ¿qué es lo que nos dice con respecto a la prevención? Ya no sería la prevención de la enfermedad, sino estar vigilantes de un desarrollo correcto de la personalidad, de una personalidad que no se niegue, que pueda manejar las emociones, que pueda vivirlas y ver cómo pasa, que no tenga esa debilidad emocional, ¿no? Les platicaba yo que una vez fui a acá al TEC de Monterrey, al que está en Pachuca, y me preguntaban cuáles eran las medidas para prevenir que se presentara la adicción, que si era vigilar a las amistades, que si era pedirles que llegaran a determinada hora. No, ninguna de esas cosas. Es vigilar el desarrollo de la personalidad de un ser humano, ver qué manejo tiene de sus emociones. Ahí está la prevención. Oye, padrino, y en esta parte de lo que se dice de la prevención, es una palabra que yo vengo escuchando desde hace muchos años, donde nos dicen, por ejemplo, y lo voy a repetir al programa, donde dicen, este programa es de prevención, para que te evites de 10 a 15 años de sufrimiento si experimentas en cabeza ajena y te aplicas la del sabio. No, pero ahí no es de prevención. Bueno, a lo que yo voy ahorita es, por ejemplo, uno como persona, como humano, sabiendo, viene la palabra ser humano, primero está el ser y después el humano. Y yo digo, y me pongo a pensar ahorita, bueno, si aquel poder creador me mandó aquí, ahorita, en este momento, al mundo, a desarrollarme, a aprender, a saber que el sufrimiento es crecimiento, también se vale enfrentarlas, ¿no? También se vale enfrentar ese tipo de cosas. Dice la literatura en una parte, ¿verdad? Dice la literatura en una parte, bueno, si usted no cree, vaya y haga la prueba, ¿no? O sea, se vale, sí se vale hacerlo, siempre y cuando tomando en cuenta la responsabilidad que va a acarrear el salir y hacerlo. Sí. A cualquier adicción, no me estoy refiriendo al consumo. Y aquí, ya cuando acudimos a nuestra terapia, a nuestra curación, que es el conocimiento y la vivencia en la verdadera realidad,
en la realidad espiritual. Entonces nosotros sabemos que esto que vivimos pues es para producir un buen resultado. Todo eso es una ayuda. Se nos está, con lo que hemos vivido, que hemos considerado malo, fue bueno. De maldición a bendición. Fue bueno, ¿no? Antes podías oír tú que en las juntas algunos dicen a subir a la tribuna, me llamo tal y soy adicto gracias a Dios. Sí. ¿No? Aquí en Huitzila hubo uno que lo decía, pero hay quienes saben por qué lo dicen y hay otros que nomás lo dicen por decirlo. Sí, hay otros que nomás lo dicen por ego. Por imitación. Por ego. Pero hay otros que cuando vives el cambio, cuando encuentras lo que nunca habías conocido y cuando encuentras lo que otras personas no se ven con tanta necesidad de transformarse para cambiar, porque su manifestación del síntoma pues no es tan escandaloso como en nuestro caso, y nunca enfrentan la tarea de cambiar y de desarrollar una base espiritual para la vida, y así siguen toda su vida, mijo. Entonces nosotros, esto que pudiera haber parecido una cosa mala al tener esta enfermedad, en realidad es una cosa buena. Todo suceso es una ayuda y es de utilidad no solo para nosotros, va a ser de utilidad para el entorno en donde nosotros actuemos, porque lo que vamos a llevar, aquí dicen un estado de malestar incondicional, existencial, vamos a llevar un estado de bienestar, y ese estado de bienestar se transmite, mijo. Como lo que hizo Bill. O como lo que les he platicado del hermano Lawrence, ¿verdad? Hay otros que lo hicieron mucho más que Bill, mijo, ¿no? Bill, hasta pensó en los demás. Sí, no, pero le costó mucho trabajo, pero que con tu estado de bienestar, Bill se alcanzó el despertar, ese del fenómeno del relámpago blanco, no alcanzó el despertar, ese fue un primer fracaso. Ahí le dijo al doctor, pues si eso es lo que tienes, agárrate de eso. Pero ahí no es él continuó su crecimiento espiritual y cada uno de nosotros lo continuará hasta cierto límite, compañero, porque no vamos a alcanzar tampoco la perfección, ¿no? Pero ha habido gentes, no necesariamente dentro de nosotros, que sí han alcanzado altos grados de desarrollo, ¿no? De darse cuenta de lo que es, ¿no? Y luego acá nos hablan, aquí nos meten algo del síndrome del cuidador de un enfermo, ¿no? Sí. Me recuerda a mí al 9º capítulo. Tiene algo que ver, pero también tiene algo que ver con salud. Es un estado de bienestar físico, mental y social, y no solo se refiere a la salud, a la ausencia de enfermedad. Fíjense, por ejemplo, salud, la definición que damos nosotros. La salud es paz interior. No se refiere al estado de enfermedad física. ¿Qué habla? La familia en la recuperación. Sí. Buenas tardes, mi nombre es René, soy una enferma alcohólica. A mí me consta que nací adicta porque antes del consumo por el alcohol, yo era muy delgadita de niña, tuve el consumo por la comida, una compulsión, que cada vez que me venía un malestar de algo, iba y comía. Mi mamá, que le tenía pavor a que fuera gorda, si otra me viera se desmayaba, la cena con un desatornillador la abría y leche Nestlé, cajeta, todo eso para consolarme por la emoción, la mala emoción, para que producían mis emociones que no me gustaban. Luego me fui a Culiacán y todas mis primas, estaban unas primas de ellas, todas eran delgadas y iban los novios
tíos a verlas y amigos. Y yo me subía a un pan Bimbo con leche Nestlé y a comer, y apapachándome, que si ya hubiera probado el alcohol hubiera subido una botella mejor. Y luego, estando un poco de esa edad ya en México, que volví a sentir eso, dije, ahora el alcohol. Y yo, bendición de momento, palabras, porque aparte me adelgazó, dejé de darle la importancia a la comida que tenía. Y empecé a beber desde la primera vez que bebí, me emborraché a quedarme tirada. Entonces sentí la liviana de no estar cargando al mundo. Entonces, pues yo soy adicta desde que nací. Una anestesia total. Cuando te operan a ellos que se ponen anestesia general, ¿no? O anestesia. Sí. Sí, no me tomé 2 o 3. Anestesia, ¿no? Debes de sentir. En el caso de ella también está de que antes de que se presentara toda esta cuestión de la adicción al consumo, estaba el trastorno de ansiedad. Ah, sí. El trastorno de ansiedad, en nuestro libro de psiquiatría que tenemos ahí, está en un capítulo que son todas las enfermedades relacionadas con el miedo. Ahí está el TOC también. Y pongamos a analizarlos. Yo siempre fui tímido, tuve mucho temor al rechazo. En algunas cosas yo me sentí mucho más que los demás y en otras cosas mucho menos que los demás. Ahí estaba mi enfermedad, ahí estaba mi enfermedad. Ahora, cuando encontré el alcohol y todas las drogas y todo esto, creí que había encontrado la panacea para poder enfrentar todas esas emociones que yo ni cuenta me daba. No me di cuenta de nada de eso, compañeros. Yo desde los 4 años uso lentes porque no veo, tengo un problema que viene de nacimiento. Y entonces yo, para no saludar a la gente, ponía como pretexto que no las veía. Por la timidez. Pues no sé por qué, o sea, cosas muy raras, ¿no? Que ser una persona pues que no tenía un desenvolvimiento natural, y eso en mi caso, cada uno en su caso tendrá sus propias cosas que identificar. Por ejemplo, cuando iba a un restaurante así más o menos, me sentía incómodo. Pero iba a los tacos y me sentía el rey de los tacos. Ajá. Eso que podría... También son desajustes a darle valor a lo que no es valor, ¿no? A los que están en una capa de estatus socioeconómico mayor y sentirse en ese respecto uno disminuido. Pero en el otro sentirse el más... Sí, pues nosotros ¿qué queríamos ser? Cuando tomábamos, pues querías por ejemplo, invitar a todos a que tomaran o cosas así, ¿no, hijo? Esos son signos de que tienes una minusvalía dentro de ti, una baja autoestima, mijo. Aquí nos corregiremos y podremos estar en cualquier ambiente, sabiendo que nadie vale más que nadie y menos que nadie. También nos podría pasar lo contrario, ¿no? Ayer hablaban de la discriminación hasta cierta forma, que es algo que proviene desde la colonia, ¿no? Porque algún político les dijo que a los prietos, que Morena se estaba aprietando, no sé qué más, se refirió a los prietos, a los que se iban a Morena como prietos, y se le fueron encima a todos, ¿no, hijo? Entonces, en las élites socioeconómicas de aquí de México, en las élites de alto poder adquisitivo, también se ve una cierta prevalencia de determinado tipo racial. Sí. Los blancos, y ahora puede ser que en los otros que no están ahí en esos lugares, esas personas están aisladas, no conocen la vida, no conocen el mundo, viven en burbujas de lo que no es.
Y eso puede generar en nosotros una discriminación a la inversa, agarrándolas contra ellos por el simple hecho de que tienen. ¿Me entiendes? Nomás que tú lo prejuzgas y dices, no, pues este tipo por estar en ese estatus donde está, pues yo ya lo rechazo, ¿entiendes? Se están pidiendo donaciones para él, pienso. No, él lo hace. Sí, lo hace de corazón, pero la mente del ser humano empieza a calificar y a etiquetar. No, y yo no lo etiqueto porque pida donaciones, sino por el estatus de donde viene. Eso podría ser mi reacción de compensación, ¿entiendes? Sí, claro. Pero espiritual es el Fernando Landero. Sí. Nomás que lo catalogamos al principio como Junior. Es que no puede uno catalogar a la gente sin conocerla. Claro, eso es lo que pasó. Una vez, muchas veces, está, por ejemplo, lo que pasa con el físico. Con el físico, tú determinas veces, hasta por el mismo físico ya catalogaste a alguien. Es lo que se llama prejuicios, hijo. Poder emitir una afirmación antes de tener la información necesaria, no permitirte conocer a la gente, y tú que la gente ponga barreras, pero tú tienes la capacidad de pasar esas barreras, y si te pones la barrera y con esa barrera te rechazan, tú también eres el que está fallando, mijo. Entonces, en esta plática ahorita lo que vas diciendo, de alguna manera alcanzo a entender que nos estás invitando a liberarnos de toda esa programación que nos han hecho creer que así es, ¿no? Sí, te lo dice en lo que les digo de que nadie quiere curarse. Quieren liberarse del síntoma. Y si no te liberas de la causa, no te puedes liberar del síntoma, ¿no? Quieren contemporizar, disimular, como dicen, parar pelo, o dejar sentado que han hecho un esfuerzo, ¿no? Ya, puta, que vea la gente que ya hice el esfuerzo de estar aquí, puta, que estar aquí es como estar en el infierno, cabrón, ¿no? Y el infierno no hay, el infierno lo tienes tú dentro, no hay infierno, uno es el que lo produce, todo es el cielo, ¿no? Contemporizamos, disimulamos, hacemos las cosas, queremos dejar sentado que estamos haciendo un esfuerzo, o queremos dejar sentado que no tenemos remedio. Aquí los ha habido, los que dicen, no, puta, yo nunca voy a poder esta manera. No, aquí los han habido. Y esos estados pueden ser permanentes, o pueden durar un chingo de años, o pueden ir cambiando. Esos estados por eso el segundo paso, llegamos a convencernos de que de alguna manera nos podría hacer de vuelta a la cordura. Lo dudan, entonces, no, yo a eso nunca voy a tener acceso. Y si está el primer paso y no está el segundo, imagínate qué estado de ánimo vives, güey. El cabo del juego. Pues ya te conformas con quedarte así, y aquí los vemos. Y pasan y dicen que no, y que no, y que no, y que no. Por ejemplo, esa parte es importante, ¿no? Porque en mi caso personal, decíamos ayer, ¿no? En la junta, para mí qué tan importante es eso, ¿no? Poder, la obediencia, Sí. acompañado con la creencia de lo que aquí se me está transmitiendo. Tú aquí nos has dicho, ¿no? Eso no puede mentiras, pero si su necesidad es creerlo, lo van a experimentar, se van a meter, lo van a vivir. Entonces, esa parte para mí, pues es importante, porque es lo que me va a dar la oportunidad, ¿no? De ese no consumo, porque si empiezo con mi mente, a decir, bueno, eso está muy exagerado, o como decías ahorita, no. Tal vez ahorita no tengo ni tiempo para esto, ya no es otra ocasión, no sé, o sea, la mente siempre está a la defensiva. Entonces, de esa manera empezar a vencerme, ¿no? El trabajo que tengo que hacer conmigo mismo y esforzarme lo más que yo pueda, ¿no? Con mi necesidad, ¿no? Porque
como dice también esa parte, vengo a un lugar pidiendo ayuda, ¿no? Y dice que cuando un adicto, pues más entrega tienes cuando más jodido se siente, pero eso pasa muy rápido, pierdo eso, ¿no? Entonces, no perderlo y saber que siempre estoy necesitado, y esa es una verdad, siempre estoy necesitado, porque sin esto lo demás no es posible. Entonces, esforzarme, como escuchaba ahorita, quitar los prejuicios, ¿verdad? De decir, no, pues es porque me cae bien, a que no, etc. Sino poco a poco ejercitarme y empezarme a dar, ¿verdad? Y es un crecimiento que yo tengo que estar haciendo conmigo mismo, ¿no? Porque muchas veces he reaccionado a golpes, he reaccionado de otras formas. Entonces, de esa manera que he reaccionado es a lo que decías ahorita, ¿no? La programación y todo, lo que me decías, todo lo que es sacar a putazos, esa era otra forma de querer valer por eso. Ajá. Y cuando se pierde eso, pues queda otra cosa más sana, más rica, ¿verdad? Entonces sí, no quiere decir que muchas veces la emoción no me esté atrapando, pero ya puedo darme cuenta, ¿no? Esa reacción o en ese momento con qué me identifico, ¿verdad? Me estoy dando cuenta que estoy identificando a la persona con otro y soy yo mismo, ¿no? Entonces, esa parte del ejercicio, pues hay que estar, en mi caso, pues metido y en donde quiera que él me ponga, ¿no? Sí. Y va cambiando toda la situación. A mí me pasaban cosas en la calle, pues, ¿no? Así como antes pasaba y reaccionaba, como dice pues el de barrio, ay, ¿a poco sí? ¿No? Yo sigo mi camino, no, ni me detengo, y antes eso me provocó una reacción de ¿a poco no? ¿Qué no me pienso yo? Sí, porque así sentías que valías más, mijo. Y todo eso pues va cambiando. En ciertos ambientes y medios, según socioeconómicos y todo esto, eso es lo que hace valer a una persona. Ajá. Su capacidad para agarrarse a chingadazos o a balazos Lo que se comparte ahorita, sin recargarme nada, yo también en algunos lugares me sentía como bien incómodo, y en otros me sentía como que es mi territorio, eso es, y en otros lugares así como que me sentía muy pendejo, ¿no? Pero en otros campos como que no, pues aquí sí, ¿no? Aquí, entonces, donde quiera que Dios me ponga, ser el mismo, o sea, lo que voy alcanzando. Esa es la cosa que ser el mismo. Esa es la cosa que tener la autoestima no depende de la imagen que otros tengan de ti. Dice, sé tú mismo y sé lo mejor que puedas, ¿no? Eso es la autoestima. Acá tenemos que pasar dos problemas que se nos enfrentan. La negación. Cuando tener un problema, muchas veces negamos que tenemos un problema. Ese es un mecanismo automático de defensa de la mente, ¿verdad? Ver la realidad de mi situación como enfermo adicto, como una persona que no puede no consumir, y que si continúa con esa carrera, pues va a vivir todas las consecuencias de esto, ¿no? Ese es mi problema. Pero es una situación que mi mente se niega a verla. Siempre lo primero para resolver alguna situación es ver que está ahí la situación. Si la niegas, ¿no? Si te niegas a cambiar pretendiendo que ya vales por algunas de las cosas que en cada caso va cambiando y que consideramos que es lo que nos hace valer, y no tratando de valer por lo que en realidad vale un ser humano. Un ser humano vale por lo que pueda dar, por lo que pueda ayudar, por lo que no por parecer muy feo, ni por defender el hecho de que no te vean la cara de pendejo, o estar con desconfianza o a la defensiva.
Muchas veces hemos querido valer por la forma en que nos hemos conducido en la vida, y esa no es la forma de valer, sí, Miguel. Sí, hablando de eso, estando en Culiacán, bueno, ya me regresé, y regresé a los 17 años, pero ya delgadita, bronceada, porque cuando estaba más chica que estuve y que estaba bien gorda, fui gorda, pero ya engordé más, estaba llena de granos y todo, entonces sí me sentí la mamá de Tarzán. Entonces siempre estaba alcoholizada y diario salía con uno diferente. Sí. Y mi tío, queriéndome correr de su casa, porque era bien estricto, y sin embargo, pues no lo pelaba, ¿no? Hasta que me tuvo que decir una prima que le bajara, que ellos no estaban acostumbrados a eso, que estaban muy enojados su papá. Pero entonces ya fui de otra forma. Según yo, segura de mí misma, entre comillas, porque estaba delgada. Sí, porque aquello con lo que te habías identificado, ¿verdad? Personas que se identifican con su físico. Sí. ¿Verdad? Es una identificación que te va a traer problemas. Sí. Porque el físico va para abajo. Baja. El físico va para abajo, de una manera o de otra, ¿no? Sí. Y ahora, ¿con cuál físico te identificabas? ¿No? Con el que tuviste en un momento, no con una imagen, con un prototipo. Queremos guiarnos por prototipos, por arquetipos, por modelos que nos imponen desde fuera, ¿no? Los comerciales de televisión, sí. Todas esas mamadas, ¿no, hijo? Es el patito feo, ¿no? ¿Eh? El patito feo. Ándale. Sí. Entonces tenemos el problema de la negación, ¿no? Y aquí viene también una parte de la codependencia, ¿no? Dice, la familia en la recuperación y la recaída. Todos los miembros de la familia pueden participar en la recuperación, pero oiga, nos van a especificar algunas cosas que yo dejé de verla en la última junta. Depositan en la persona adicta todos sus problemas. O sea, creen que ellos están mal porque el otro está mal. No asumen la responsabilidad de su estado emocional. No son libres. Entonces, acá nosotros vamos en pos de la libertad, ¿no? De asumir la responsabilidad de nuestro estado emocional. Si yo estoy mal es porque yo estoy mal, no porque ustedes estén mal, ¿no? Asumir las cosas sobre las cuales yo tenga la capacidad de incidir, ¿no? Yo no voy a tener la capacidad de incidir en que ustedes estén bien, pero sí tengo la responsabilidad de incidir en que yo esté bien. Luego dice, desarrollan expectativas irreales de cómo va a mejorar la vida familiar con la abstinencia de su familiar. Cuando deje de consumir ya todo se compone para todos, ¿no? Y no es cierto, ¿no? Porque todos los demás también están enfermos, hijo. Culpan al adicto porque no mejora la relación familiar. Y para que haya una familia que tenga una buena relación familiar, tienen que tener como base la espiritualidad, compadre. Y qué difícil, ¿no, padrino? Pues no lo hay, no es lo que no existe. No es lo que circula en el medio, ¿no, mijo? Fíjate que en una ocasión, padrino, después de que tenía yo años de no ver a mi madre, por estar encerrado, no por gusto, bueno, sí, pero como en una ocasión tuve la oportunidad de conseguir por ahí unas monedas y poder marcar. Y marco por teléfono y le digo a mi hermana, hola, ¿cómo estás? Y me dice, pues aquí. Y yo, ¿mi mamá cómo está? Y me dice, pues está bien enferma, le salieron unos nudos en el cuello y ya es por tu culpa. O sea, después de años de que yo no la veía, en ese momento tuve el valor, llegó algo a mi mente y le dije, no, a ver, discúlpame. O sea, yo tiene años que no la veo, es que son los nervios de que no te ve. Y, o sea, en realidad, si culpan al adicto, el adicto sirve
paciente identificado en la familia para recargar lo que los demás hacen mal, Entonces ahí donde tú dices la libertad es alcanzar el estado en el que saber que cada quien se conduce, no como Dios le da a entender, sino con el trabajo que va haciendo y adquiriendo día a día, ¿no? Sí. A través de esto solamente. Sí. Pues, fíjate, el estar creyendo así durante el proceso de tratamiento del adicto son ya señales de la recaída del familiar. No están en un proceso de recuperación, están en un proceso de recaída, ¿no? Y pueden volverse factores detonantes que contribuyen a la recaída del adicto. Fíjate. Las cosas que los miembros de la familia han hecho para ayudar a su familiar adicto han fracasado. ¿Qué han hecho? El comportamiento familiar está fuera de control y ese comportamiento va a continuar independientemente de si el adicto se recupera o no. Por ejemplo, cuando siempre mi mamá me recarga eso. Ella me lo dice personalmente: por ti me siento mal, por ti. Por una parte sí es real, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, si tú avanzas en esto y estás bien, vamos a ver si ella empieza a decir: ya no me siento mal. Lo más seguro es que si ella no también cambia y ve las cosas de otra manera, aunque tú estés bien, y luego la familia ya no tiene a ese personaje para decirle que por él se siente mal, ¿verdad? ¿Y qué van a hacer? Porque no van a dejar de sentirse mal, no van a dejar de sentirse mal. Ellos ya tienen que empezar a estar bien. Este es su asunto, y el asunto de ellos es ese. Bueno, soy Ismael, soy alcohólico. Adelante, hermano. Fíjense que ahorita que estamos hablando de las soluciones, estas veces antes de consumir, estaba yo pasando por ahí, por esa zona, los muchachos. Y uno de ellos me invitó al clásico chatina, ¿no? Entonces yo le dije que no podía reclutar un nuevo. Y dice: ¿por qué? Pues porque no les dije abiertamente lo que estoy haciendo. Entonces me dijo con una expresión así: uy, espántame al panteón. Y aún así me dijo: lo que pasa es que eres un aleluyo. Y esto me hizo sentir mal, no sé por qué. ¿Te hizo sentir mal? Sí, no sé por qué me hizo sentir mal la palabra aleluyo. Como decía Buda, si alguien te da un regalo y tú no lo aceptas, ese regalo sigue siendo de eso. Si alguien te quiere decir algo según su opinión, que a ti que no encaja en lo que tú eres, hijo, eso sigue siendo problema de él, no es problema tuyo. Y esa palabra de aleluya, en primer lugar, ¿quién sabe qué va a decir? Como persona. Aunque por aquí ha habido muchos que le dicen así, ¿verdad? Sí. Son muy persinados, muy... Soy muy peyorativo, como no Sí. Pero pues es su punto de vista. Aquí vamos a ganar la seguridad. La seguridad va a estar en el acuerdo con nosotros mismos, no en la imagen que tengamos al televisor. Sí, eso fue. Yo estaba con esa. Sí. Gracias, padre. Sí, aquí nos dice, compañeros, aprender a aceptar la recuperación de codependencia, aprender a aceptar y a desprenderse de los síntomas de la adicción,
aprender a controlar los síntomas de la codependencia, que es una adicción también, centrarse en las necesidades y en el crecimiento personal, en el de ellos, aprender a respetarse y quererse a uno mismo, aprender a estar en control de su propia vida, ¿no? Dice, la codependencia y la adicción, la codependencia es una adicción también. Son enfermedades crónicas sujetas a la recaída. Todas las enfermedades crónicas están sujetas a que haya recaídas. Sin un programa de recuperación continuo, los viejos sentimientos y comportamientos que parecían estar bajo control pueden resurgir nuevamente. Es lo que nosotros, este programa de salida de nuestra situación empieza, pero no termina, continuo. Si se interrumpe, si no se está al cuidado de esta situación, los sentimientos, las emociones y los comportamientos ante esas emociones que estaban controlándose, no que parecían estar bajo control, que estaban controladas, se salen de control porque uno deja de trabajar en esto. La vida se vuelve otra vez inmanejable. Aquí por primera vez ponen la palabra inmanejable, ¿no?, en lugar de ingobernable, ¿no? El codependiente está en recaída. El codependiente, el que manifiesta su adicción, para el codependiente el primer paso es: soy impotente a no tratar de controlar la vida de otra persona. ¿Qué es lo que no puede hacer esa persona? Nosotros no podemos no consumir cuando empezamos esto. Vamos, conforme vayamos cambiando, conforme vayamos siendo otros, literalmente otros, vamos a superar esa impotencia, ¿verdad? Pero la persona que es adicta o coadicta o adicta a no poder dejar de pretender controlar la vida de otra persona, el primer paso ni siquiera de coadicción, ni siquiera lo expresa bien. Dice: soy impotente ante la vida de otra persona. No, a lo que es impotente es a no poder dejar de controlar o de depender de que la vida de determinada persona sea de determinada forma. Esa no es una persona libre. Ya vimos, no asumen la responsabilidad de su estado emocional, ¿verdad? En eso es lo que estamos trabajando nosotros, y en eso debe trabajar toda la humanidad, en hacerse responsable de su estado emocional. ¿Por qué? Porque él, respecto a su estado emocional, sí puede hacer algo. Si yo no asumo mi responsabilidad de mi estado emocional y les digo que estoy mal porque ustedes están mal, pues entonces me voy a tener que poner y a poder lograr que todos estén bien, y nadie puede cambiar a nadie, ni siquiera a sí mismo, ¿no? Entonces prefiero trabajar en algo sobre lo que sí puedo trabajar, que es conmigo mismo, ¿no? Oye, padrino, ahí dijiste algo bien importante de la codependencia. Fíjate que a mí me acaba de pasar una experiencia. Ahora que se dieron de estos días, marcó doña Marta, mi madre. Sí. Y me dices, muchas felicidades. Y le digo, no, felicidades a ustedes. Y tratando de ser amable y ya. Y le digo, porque el esfuerzo no ha sido mío, el esfuerzo es de un Dios que veo ahora de una diferente manera. Y ella insistía, sí. O sea, ella insistía, no, ¿cómo no? Sí ha sido también, o sea, tu logro, tu esto. Y llega un momento en que dices, espérate, tantito. No. Sí, no. Pero es que tú no vas a tratar. Para nosotros todo esto ha sido proceso, un montón de juntas, de vivencias, de cosas,
no vas a... Yo ya no peleé con ella. No, le vas a decir muchas gracias, mijo. Nada más. Sí, dices que está cañón, ¿no? Sí, no le trates de explicar todo esto, así de golpe, porque... La vas a poner por puta. Te va a enojar más, güey. Dice, dificultades para cumplir con los límites. Señales de alerta de la recaída para la codependencia. Las actividades del programa de recuperación se interrumpen. Ellos deben estar en su propia recuperación. Confusión con respecto a sus responsabilidades personales, indecisión, comportamiento compulsivo, fatiga, falta de descanso, regreso de resentimientos irracionales, ¿no? Aquí cuando hablamos de resentimientos no hace falta agregar la palabra irracionales. No hay razón, el resentimiento no tiene razón, es no vivir en el momento, es volver a sentir algo por un hecho que ya pasó. Sentiste esa emoción cuando se produjo el hecho por lo que pensaste del hecho, ¿verdad? Pero si vuelves a sentir esa emoción ya cuando el hecho hace mucho que pasó, pues entonces eso es tu incapacidad de estar en el presente. Actitud defensiva. Esa actitud defensiva ya tenemos que dejarla, compañeros. No nos estamos defendiendo de nada. Aquí todos seguimos cargando una actitud defensiva de por vida. Aquí el fiel de la balanza ya somos nosotros. Una vez que pasemos la negación, que dejemos de querer valer por lo que no es necesario querer valer, ya que valemos por otras cosas. Dice, entonces esa actitud defensiva no es tan fácil de deshacerse de uno de esas, ¿no? Si les digo yo algo a alguien, lo primero que hacemos es de sentirnos atacados, cuando pues, hay que tomar lo que nos sirva y ya, ¿no? Autocompadecerse, el papel de víctima, ¿no? Con ese nos identificamos aquí adentro y allá afuera mucho, ¿verdad? Y cuando ya no puede ser uno víctima, cuando ya no da uno lástima, pues No, ya está. no, de veras se siente feo que te digan que ya no lástima das. Ahí está. Sí. No, esto yo lo viví, y cuando me dijeron que no, yo creo que no lo analicé o algo así, pero sí me sentí mal porque me dijeron que ya ni lástima daba, hijo puta. Lo sentí como una agresión. Culpar a los demás, regreso del miedo y de la ansiedad generalizada, dejar de creer en un poder superior. La asistencia a los grupos de autoayuda se hace esporádica, ¿no? Ya vimos que no sabemos cómo, pero este tipo de cuestiones es una garantía de que se nos devolverá la cordura. Y todos necesitamos que se nos devuelva la cordura, compañeros, La cordura respecto a no consumir la primera, y los que manifiestan su enfermedad de otra manera, la cordura de no volver a incurrir otra vez en el principio de esa conducta compulsiva. Sentirse incapaz de resolver lo rutinario. El otro día me preguntaban sobre cómo es que se mueve esto. Yo les leí una parte de una cuestión que se llama el fluir, que es una compensación entre tus capacidades y los retos que se te ponen, que es una retroalimentación que te dice si lo estás, que pierdes, que te concentras totalmente en lo que estás haciendo, no en lo que vas a lograr con lo que estás haciendo, que pierdes de vista el yo, que ya es otro el que actúa en ti. Ese es el fluir. Ese es un estudio psicológico sobre la felicidad que llegó a ser el disfrute. El puro estudio se llevó 25 años. Dice, reaccionar emotivamente. Bueno, aquí les quería yo decir de los términos que utilizan estas personas y que son muy... pero nosotros aquí
Algunas veces no podemos evitar pensar, ¿por qué no podemos volver a consumir jamás? ¿verdad? No, algunas veces no podemos evitar pensar. Yo creo que sí, ya ni piensas en eso. ¿Por qué no tenemos que cambiar para poder no volver a consumir jamás? Sabemos que se debe a que somos adictos y que la única solución es la abstinencia completa, pero la abstinencia que sea resultado de la eliminación de la causa. Ahorita tú mencionaste la palabra borrachera seca. Es el comportamiento de un adicto en donde lo único que no está presente es el consumo, y es el presagio inminente. Cuando consideramos la recaída como un proceso, el presagio inminente de la recaída es que no cambie tu comportamiento, ni cómo sientes, ni cómo actúas. Acuérdate qué es lo que tratamos de lograr: desechar todas las ideas, emociones y actitudes que han guiado tu vida y cambiarlas por otra cosa. No solo quitarlas, sino poner otra cosa. Y dice aquí, ¿por qué fue así para nosotros? Y aquí te dice que en algún punto perdimos que llaman punto de tolerancia. Cruzamos este punto y ya vimos que nosotros la enfermedad, la que empezó después a manifestarse cuando se cruzó con el síntoma, ¿verdad? Que se perdiera, lo que llaman aquí punto de tolerancia, es que empezó a aparecer la compulsión física o dependencia física. Y nosotros vemos que la enfermedad está desde antes que aparezca la compulsión. Aquí la compulsión o pérdida de control aparece en el número 8. Y si un adicto empieza a recorrer este camino y no deja de recorrerlo, se irán presentando todas las etapas que están aquí. Una persona que por no tener compulsión se le dijo que no era adicto, pero siguió por la necesidad de no vivir esas emociones, siguió consumiendo. ¿Qué fue? Se alcanzó esa etapa y ya se presentó la compulsión. Ese era un criterio clínico de algunos doctores, pero acá estamos hablando los que hemos vivido esto, que tenemos ventajas sin dejar de apoyarnos en lo que ellos nos digan, o utilizar lo que nos sirva, ¿no? Dice, pasamos de una condición en la que no podíamos tolerar el consumo. Para ellos tolerar el consumo sería consumir controladamente, ¿no? Moderadamente. Y la forma en que consume un adicto no tiene nada que ver con los que consumen sin tener la enfermedad, porque no todo el que consume es adicto. Tenemos el consumidor moderado, para el cual tiene poca importancia consumir. No encuentra en ello la panacea, el milagro para poder vivir. No encuentra en ello aquello que llene esa falta de poder para vivir, que llene ilusoriamente, porque no lo llena, ¿no? Ni tampoco nuestro consumo tiene nada que ver con el consumo excesivo de aquel que todavía puede recurrir a su voluntad para dejar de consumir. El consumo lo que nos caracteriza es que nosotros consumimos porque no podemos no consumir, y consumimos en una forma que manifiesta todos los síntomas adjuntos al consumo para un adicto: la pérdida de control hasta llegar a la intoxicación, los malestares de la supresión y todos los efectos nocivos, todo el curso de la progresividad de la enfermedad, los delirios, las alucinaciones, la psicosis, ¿no? Acá traen unas fotografías. Ahora ha tomado importancia lo que llaman la imagenología, del que sacan por medio de imágenes del cerebro lo que está pasando con un adicto, mijo. Y si tú lo ves, el cerebro la materia gris y la materia blanca se revuelven, pierden su forma. O sea, todo esto es real.
Entonces, lo bueno es que tiene una solución, y una solución no tan agresiva como otras enfermedades. No es la peor de las enfermedades, pero para nosotros que somos exclusivistas y queremos adueñarnos de todo, creemos que es la peor de las enfermedades, compañeros. Pero hay otras enfermedades ante las cuales ya no hay mucho que hacer, compañeros. O lo que hay que hacer está cabrón. Ahorita nos parece difícil, pero ya conforme vamos avanzando ya nos parecerá. Dice, en su carrera, cuando la meta está a la vista, es cuando el corazón, los músculos, los nervios y el ánimo se esfuerzan casi hasta el punto de reventar. Esto es metafóricamente. Así nos sucede a nosotros. La meta de la vida espiritual se halla a la vista, cada vez más a la vista. Cada vez lo que vamos alcanzando nos produce la sensación de que vamos a alcanzar mucho más. Esto no tiene límites, compañeros. Y lo que vamos alcanzando es tan bueno que te hace incrementar tu esfuerzo. No es un esfuerzo físico, ni que los músculos ni los nervios revienten, ni nada de esto, ¿no? Es el esfuerzo de ir contra como eres para ser otro. De darte cuenta que la vida no es lo que tú pensabas que era, que es otra cosa muy diferente y muy agradable, mijo. Dice aquí, la meta de la vida espiritual se halla a la vista, ¿no? Y aquí está como una paradoja: siempre la perseguiremos, pero nunca la alcanzaremos, pero siempre iremos mejorando. Todo lo que necesitamos es seguir en el trabajo, porque ya no es ni esfuerzo, es gratificación. Luego poder seguir trabajando por adelantar hasta alcanzar lo que vaya yo a alcanzar. Pido poder no ceder en el esfuerzo de cambiar. Y eso es una cosa magnífica, ¿no? O sea que en realidad, compañeros, como decía la lectura de ayer o antier, maldición o bendición, buena suerte o mala suerte, dejemos que sea que Dios quien decida si es buena suerte. ¿Y qué creen que va a decidir Él? Lo que pasa es que nosotros no alcanzamos a ver la interconexión. ¿Para qué fue esto? Ahorita mencionaba Tyson, la naturaleza pragmática de nuestra terapia. El juicio de valor, ¿qué tanto vale esta terapia? Nos lo da su utilidad. ¿Para qué nos va a servir? Nos va a servir para dejar de pretender la idea esa idiota de que hay que perseguir la zanahoria que le ponen al burro adelante para que camine, hijo, ¿verdad? O sea, para dejar de pretender que tú puedes obtener lo que quieres y para darte la capacidad de querer lo que tienes, lo cual nunca te va a fallar, hijo, ¿eh? O queremos seguir persiguiendo la zanahoria esa. Eso nos va a cambiar por completo, ¿no? La vida no es algo que hay que soportar, ni algo que hay que, y no es un callejón sin salida, ¿no? En primer lugar, ni callejones, ¿no? Y sí tenemos donde caernos muertos, y sí estamos a la buena de Dios. ¿Qué es lo mejor que podemos estar? Qué friega, ¿verdad? Es un chingo de patio. Sí, la preocupación, no tengo ni dónde caerme muerto, justo. Ánimo. Y eso de estar a la buena de Dios, puta madre. Pero termina la programación, ¿no? Porque luego me han dicho así: si estás muriendo, te mueras aquí, a ver, vete a donde te mueres, por ahí. Sí, y estar a la buena de Dios, ¿no? Aquellos que tenemos
patrones muy influyentes, ¿verdad? Con el patrón que tenemos nosotros, hijo, pues, pero todo esto, sentirlo, ¿no? Fluir. El otro día me preguntabas tú y les leí algo del fluir. No, y realmente se va manifestando, padre. No, pues con sí. situaciones que se ven casi imposibles de resolver. No, y uno ni la resuelve y eso nos da coraje, mejor, que la resuelve. Se van dando, se van encontrando cosas que realmente, dice uno, es muy difícil, piensa la mente, sí. Es muy difícil, pero por ahí sale algo. No, tú nomás empiezas a hacerlo, echa aquel por delante, mijo, tú te pones atrás por si pasa algo, hijo, y lo echas ahí por delante y ya no hay bronca. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Bueno, pues les agradezco mucho. Gracias.